Los nervios craneanos brindan inervación motora y sensitiva para la cabeza y el cuello, incluyendo los músculos voluntarios e involuntarios y la sensibilidad general y especial. Su nombre deriva del hecho de que emergen del cráneo. Los nervios craneanos funcionan como grupo y tienen componentes motores eferentes, lo cual significa que va desde el sistema nervioso central hasta las fibras musculares y glándulas encargadas de liberar todo tipo de sustancias y hormonas, y componentes sensitivos aferentes, lo que significa que transforma la información que recoge los sentidos y la transforma en impulsos nerviosos. Estas tienen 6 modalidades diferentes, 3 motoras y 3 sensitivas. La primera motora es la motora somática, que inerva los músculos que se desarrollan de los somitas. La segunda es la motora branquial, que inerva los músculos que se originan en los arcos branquiales. La tercera es la motora visceral, que inerva las vísceras, incluyendo glándulas y todo el músculo liso. La sensitiva, tenemos a la visceral, que percibe los impulsos sensitivos de las vísceras; la general, que percibe el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, la vibración y sensaciones propioceptivas; y la especial, que percibe el olfato, visión, gusto, sonidos y equilibrio. El nombre trigémino, literalmente tres mellizos, se refiere a que el quinto nervio craneano tiene 3 divisiones principales, la cual es oftálmica, maxilar y mandibular. Este es el nervio sensitivo más importante de la cara y el del primer arco branquial. El nervio trigémino emerge en la superficie mediolateral de la protuberancia, como una raíz sensitiva grande y una raíz motora pequeña. Su ganglio sensitivo, el ganglio semilunar o trigeminal, se asienta en una depresión, la cual es llamada la caverna trigeminal, en el piso de la fosa craneana media. Desde la porción distal del ganglio, las 3 divisiones importantes, es decir, oftálmica V1, maxilar V2 y mandibular V3, salen del cráneo a través de la cisura orbitaria superior, el agujero redondo y el agujero oval, respectivamente. El nervio oftálmico y a veces el maxilar pasan a través del seno cavernoso antes de dejar la cavidad craneana. La raíz motora sigue la división mandibular. A medida que deja la cavidad craneana, cada nervio se ramifica profusamente. La división sensitiva oftálmica de la rama del nervio trigémino es la lagrimal, la frontal, la nasociliar y la rama meningea. La división sensitiva maxilar es la cigomática, infraorbitaria, pterigopalatino y rama meningea en la parte de fosa craneana media y anterior. La división sensitiva mandibular es la bucal, auriculotemporal, lingual, alveolar inferior y la rama meningea para la fosa craneana media y anterior. La división motora mandibular se divide en pterigoidea media y masseterino. El núcleo motor o masticatorio es el más craneano de los núcleos motores branquiales. Está localizado en la porción media de la protuberancia, en posición medial al núcleo sensitivo principal. Y el núcleo sensorial del nervio trigémino es el más grande de los núcleos de los nervios craneanos. Se extiende desde el cerebro medio en posición caudal a la médula espinal hasta el segundo segmento cervical. Forma una elevación lateral dentro del bulbo, que es el tubérculo cinéreo. Y por último, el núcleo mesencefálico consiste en una delgada columna de neuronas sensitivas primarias. Sus prolongaciones periféricas, que viajan con los nervios motores, transmiten información propioceptiva desde los músculos de la masticación. Sus prolongaciones centrales se proyectan principalmente a su núcleo motor de masticación para encargarse del control del reflejo de la mordedura. El nervio masseterino se ramifica desde el nervio mandibular, pasa por el lado del músculo pterigoideo lateral y por encima de él, a través de la hendidura mandibular, para inervar al massetero. Los 2 a 3 nervios temporales profundos que nacen del nervio mandibular se dirigen hacia arriba y pasan por encima del músculo pterigoideo lateral para inervar el músculo temporal, el cual se encuentra casi al lado de lo que conocemos como la sien. El nervio pterigoideo lateral también se origina en el nervio mandibular, corre por un corto trecho con el nervio bucal y penetra en el músculo pterigoideo lateral. El nervio miloioideo corre con el alveolar inferior y se separa de él antes de entrar en el canal mandibular. Sigue hacia adelante y hacia abajo por un canal de la rama mandibular para llegar a la superficie inferior del músculo miloioideo, donde se divide para inervar el fascículo anterior del digástrico y el miloioideo.
El séptimo par craneal emerge desde el tallo cerebral y entra en el meato auditivo interno. En su curso, a través de la porción petrosa del temporal, presenta un abultamiento y emite el mayor nervio petroso parasimpático hacia el ganglio pterigopalatino. Continúa luego a lo largo del canal facial y emite el nervio de la cuerda del tímpano, transmitiendo sensaciones gustativas desde la lengua y llevando fibras motoras parasimpáticas hacia ella. El nervio facial, finalmente, emerge del cráneo a través del agujero estilomastoideo y pasa atravesando la glándula parótida para inervar los músculos de la expresión facial. El motor branquial o eferente visceral especial inerva los músculos del estribo, estiloioideo, fascículo posterior del digástrico, músculos de expresiones faciales y músculos cutáneos del cuello y occipital mediante axones corticobulbares que circulan a través del brazo superior de la cápsula interna hacia los núcleos motores. Después de la sinapsis del núcleo motor, las fibras siguen en dirección dorsal hacia el piso del cuarto ventrículo y forman un asa alrededor del núcleo del motor ocular externo, lo que produce un ligero abultamiento. Posteriormente, las fibras emergen en la porción ventrolateral del tallo cerebral entre los nervios séptimo y octavo y los axones entran a la porción petrosa temporal. Las fibras yacen dentro del canal facial del hueso temporal, donde se emite el nervio del estribo, y las fibras motoras branquiales restantes salen del canal facial por el agujero estilomastoideo, donde emiten ramas para los músculos estiloioideo y fascículo posterior del digástrico, que forman el nervio auricular posterior. Finalmente, el nervio facial perfora la glándula parotidia y yace en ella. El componente sensitivo especial son las fibras sensitivas especiales del séptimo nervio craneano que llevan información de las papilas gustativas en el borde lateral de los tercios anteriores de la lengua y de los paladares duro y blando. Las prolongaciones periféricas de las células para el sentido del gusto transcurren por el nervio lingual y luego se separan de este para transformarse en la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano entra en la cisura petrotimpánica y se une al nervio facial en la porción petrosa del temporal. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas especiales para el gusto están localizados en el ganglio geniculado en la pared media de la cavidad timpánica. Desde este ganglio, las fibras entran en el tallo cerebral por el borde caudal de la protuberancia con las otras fibras del nervio intermedio. Luego entran en el fascículo solitario en el tallo cerebral y hacen sinapsis en la porción rostral del núcleo solitario, que a veces se identifica como núcleo gustativo. Desde este núcleo, fibras ascendentes se proyectan en forma bilateral a través del haz central de la calota para alcanzar los núcleos talámicos, ventrales posteriores, ipsilateral y contralateral. El componente motor visceral es una parte importante del séptimo nervio craneano en su división autónoma. Es responsable del control de las glándulas lagrimal, submaxilar y sublingual, glándulas mucosas de la nariz, senos aéreos paranasales y paladares duro y blando, es decir, todas las glándulas importantes de la cabeza, excepto las glándulas tegumentarias y la parótida. Los cuerpos celulares están esparcidos en la cabeza protuberancial y se denominan en forma colectiva núcleo salival superior. El núcleo salival superior está influenciado principalmente por el hipotálamo. El hipotálamo es un importante centro de control e integración del sistema nervioso autónomo. En él ingresan impulsos del sistema límbico y del área olfatoria, los que son transmitidos a través del fascículo longitudinal dorsal hacia el núcleo salival superior. Estas vías median reflejos viscerales como el de la salivación en respuesta a olores, como por ejemplo olores de comida o llanto o en respuesta a estados emocionales. El núcleo salival superior está también influenciado por otras áreas del cerebro. Por ejemplo, cuando el ojo está irritado, el estímulo viaja por fibras sensitivas hacia el núcleo de la raíz descendente del trigémino, en el tallo cerebral, el que a su vez estimula el núcleo salival superior y produce secreción a la glándula lagrimal. Cuando se activan las fibras especiales del gusto en la boca, el núcleo gustativo estimula el núcleo salival superior y se produce secreción de las glándulas bucales. Desde el núcleo salival superior, fibras eferentes viajan en el nervio intermediario, donde dividen el canal facial en dos grupos y se convierten en el nervio petroso mayor para las glándulas lagrimales y nasales, y la cuerda del tímpano para las glándulas submaximulares y sublinguales.